Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral tuvo una comparecencia en el día de hoy, esta mañana, radial, por la Z101, en un programa especial que ha organizado la Z en los Estados Unidos, en New York. Y la verdad es que al escucharlo, yo escuché parte de lo que dijo. Al escuchar la parte que yo oí, pues me confirma mucho más la convicción, el criterio de que estamos frente a un presidente de la Junta y a una Junta Central Electoral que es una garantía de lo que yo he llamado la trampa electoral. Pero hay algo que salió a relucir que no ha sido propio de sus declaraciones continuas porque no es el tema, pero aprovechando su presencia, su visita a los Estados Unidos, él hizo unas alabanzas que dan vergüenza ajena a los Estados Unidos como el paradigma de la democracia, como el gran Estado, la gran república que acoge a los migrantes dominicanos y dominicanas y de todo el mundo, que parece es un portador de la felicidad de ellos, del progreso, del avance, de la modernidad. En fin, se fue en elogios típicamente de una mentalidad colonialista o procolonialista, ¿no? Porque una cosa fue el surgimiento de la democracia en Estados Unidos a la luz de la independencia y de la fundación de la República con el pensamiento de Lincoln, y otro en lo que ha devenido ese poder y esa potencia, tanto en lo interno como en lo externo, mucho más en lo externo, en términos de fuente de nepotismo, de antidemocracia, de crímenes, pero también en lo interno, un sistema bipartidista dominado por los grandes monopolios, con una sociedad donde la supremacía blanca avasalla a todo el que no es considerado un ser humano que debe ser valorado, porque no es blanco, porque puede venir del oriente, porque puede ser mulato, porque puede ser negro, su propia población afroamericana ha sido maltratada, muchos de ellos incluso asesinados, y a eso le llama eso un modelo de democracia. Ni hablar todos los temas de corrupción y lo que representa, por ejemplo, ahora el señor Trump para prestarse entonces a hacer esas alabanzas. Pero si nos vamos al mundo, nos vamos a encontrar con que el poder de la potencia estadounidense ha sido empleado para imponer tiranía, apoyar tiranía, dictaduras militares, dictaduras institucionales, hacer atrocidad, invasión. Y estaba hablando un presidente de una Junta Central Electoral de un país 2 veces intervenido en el siglo XX. Y con una de las intervenciones además más nefasta para la historia de un país, como fue la intervención del 65, que fue una intervención contrarrevolucionaria, contra la democracia. Decirle a los dominicanos que esa es fuente de la democracia, ¿no? Y ese ejemplo y esa es algo. Pero además, cuando trata los problemas realmente, desde una Junta Central Electoral que yo le he dicho, el dueño de ella es Danilo Medina y la cúpula del PLD, y van a actuar en función de esto. Y si se le crean situaciones complicadas, en fin de cuentas el árbitro van a ser los Estados Unidos, y ya vemos la mentalidad colonialista de este señor. Sino que además protege toda la corrupción anterior. Habla de una historia de la Junta Central Electoral que pareciera que sucedió en Júpiter o en la Luna, ¿no? Porque aquí la historia electoral es una historia de fraude, es una historia de trampa, es una historia de atropello, en muchos casos hasta de muerte. Y este señor además, con unas elecciones recientes tan cerca como la del 16, las dos últimas además, las más cercanas, fraudulentas, plagadas de corrupción, con una Junta Central Electoral totalmente plegado
al candidato oficialista y un Tribunal Supremo Electoral, pero además usada para enriquecer al propio presidente anterior de la Junta, y él se despacha protegiendo todo esto, porque habla incluso de la deuda de la Junta, de 2.500 millones y que han pagado 1.500, y cuando le preguntan sobre todos los desastres anteriores de Roberto Rosario, evade totalmente. El que protege eso no sirve para nada, ni va a hacer ninguna elecciones limpias. El que actúa de esa manera es un pusilánime, no confiable para defender nada que se pueda llamar democrático. Ese es un instrumento de un sistema podrido, y lo digo con toda responsabilidad. Y lógicamente, estas cosas, por eso nosotros decimos siempre que aquí se puede decir lo que otros no se atreven a decir. Esas cosas no se tratan de esa manera en los grandes medios de comunicación y en una parte importante de los programas de opinión. Hay sus brechas, hay algunos comentaristas honestos que se arriesgan, de más en más lo van cerrando. Esa es la realidad sobre la podredumbre de esta democracia y la existencia de un sistema de censura cada vez mayor. Ni hablar con un mecanismo de reciclaje, de reproducción del sistema, como es Junta Central Electoral, Tribunal Supremo Electoral, dominado por la mafia política que ejerce el poder en la República Dominicana. Pausamos y volvemos.